Su rostro, hinchado por el veneno, se desfiguró en una mezcla grotesca de sorpresa y demanda, como un niño que jamás aprendió que el universo no está obligado a obedecerle. Joffrey Baratheon murió con los ojos abiertos, como si hasta su último aliento se negara a aceptar que el mundo ya no giraba a su voluntad. Así cayó aquel que se creía invencible, el rey que jamás entendió que era el villano de su propia historia. Y mientras su cuerpo se sacudía en una danza final, casi caricaturesca, algo se rompió para siempre en la sala del banquete. La ilusión. La ilusión de que el poder puede proteger a un alma podrida. La ilusión de que la arrogancia puede sustituir a la grandeza. La ilusión de que un monstruo incapaz de verse a sí mismo podría reinar sin que la realidad terminara exigiendo un precio. Su final no fue heroico ni trágico, fue inevitable, casi poético, como si el universo, en un raro momento de justicia, hubiera dicho por fin, ¡basta! Pero para entender esa muerte, para comprender por qué su final se sintió más como un suspiro de alivio que como una tragedia, hay que retroceder. Hay que caminar hacia atrás a través de los años para encontrar los hilos que tejieron este destino. Porque ningún monstruo aparece de la nada, incluso los villanos tienen un origen, un primer latido, un primer grito. Y aunque no vamos a humanizarlo, porque Joffrey no fue un niño incomprendido ni un alma herida, sí podemos analizar las piezas que lo formaron, los silencios que lo rodearon, las sombras que aplaudieron cada gesto suyo, no para justificarlo, sino para comprender cómo, en ocasiones, la maldad no necesita excusas, solo oportunidades. Joffrey Baratheon nació entre lujos, pero también entre mentiras. No era hijo del rey, aunque toda su vida creyó que lo era. Su sangre no llevaba la fuerza ruda de Robert Baratheon, sino el eco silencioso de un secreto que jamás debió ver la luz. Desde el primer día, su existencia fue un fraude, un engaño que caminaba con cabeza coronada. Y quizás allí, en esa primera falsedad, se escondía la semilla de su ego enfermo, esa convicción delirante de que el mundo le pertenecía por derecho, aunque ese derecho fuera una ilusión cuidadosamente fabricada. Desde niño, mostró una inclinación que muchos quisieron interpretar como fuerza. Rompía cosas, mandaba callar a quienes osaban contradecirlo, observaba el dolor con una curiosidad inquietante, como quien mira una fogata tratando de descifrar cuánta madera se necesita para que el fuego nunca se apague. Y es aquí donde inevitablemente uno se pregunta, ¿nacen algunos corazones orientados hacia la sombra? ¿O simplemente son los primeros aplausos los que los empujan hacia allá? Porque en la vida real, al igual que en Poniente, existen personas que solo necesitan una chispa para revelar el incendio que llevan dentro. Personas que no desean construir, sino arder, aunque eso implique arder ellas mismas. Su infancia transcurrió envuelta en seda y silencio. Cersei lo protegió con una ferocidad casi animal. Pero lo peor no fue su protección, sino su aprobación. Cada gesto cruel, cada pequeño abuso, cada berrinche convertido en decreto era celebrado como señal de autoridad, como si el mal temperamento fuese la marca de un gran rey. Y así, poco a poco, Joffrey aprendió algo peligroso, que el poder podía usarse como un juguete, que la crueldad podía confundirse con fuerza, que todo capricho podía transformarse en ley. En algún punto, dejó de ser un niño y empezó a convertirse en una tormenta que no buscaba agua ni viento, sino control absoluto. Cuando el rey Robert murió, el mundo de Joffrey se abrió como un escenario dispuesto solo para él. Fue su momento. Su coronación no solo fue el ascenso de un monarca, sino el nacimiento oficial de su ego desatado. Ese día, mientras el pueblo gritaba su nombre, él sintió algo que jamás había sentido, la confirmación de su propia narrativa. Él era el elegido, él era el héroe, él era el dueño de los destinos ajenos. Nunca se preguntó si tenía la capacidad de reinar, si debía escuchar a sus consejeros, si debía gobernar con prudencia. La prudencia es para quienes reconocen sus límites, y Joffrey nunca reconoció ninguno. Creía que estaba por encima de ellos, por encima de todos.
Y es aquí donde la reflexión se vuelve inevitable. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto a alguien parecido? No con una corona, quizás, pero sí con esa misma ceguera. Personas que con un poco de poder, una posición, un cargo, un apellido, se convencen de que su palabra es ley. Personas que no escuchan, que no dudan, que no sienten. Personas que se creen héroes aunque sus actos destruyan a quienes los rodean. Joffrey es un recordatorio de que el mal no siempre se esconde en sombras profundas. Muchas veces camina a plena luz, vestido de oro y sonriendo satisfecho, mientras el mundo intenta convencerse de que es normal sentir miedo frente a él. Durante su corto reinado, Joffrey mostró lo que siempre había sido: un niño con poder absoluto y sin conciencia de sí mismo. Ordenó ejecuciones para sentir control, humilló a quienes debía proteger, confundió la autoridad con sadismo y la justicia con espectáculo. En su cabeza, todo era un juego diseñado para exaltar su bravura. Pero no había bravura, solo inseguridad disfrazada, temor encubierto. Una mente demasiado pequeña intentando llenar el espacio gigante que exigía una corona. Y aún así, él jamás dudó, ni por un segundo. Porque los villanos más peligrosos no son los que saben que hacen el mal, sino los que lo hacen creyendo que tienen razón. En esos años oscuros, Desembarco del Rey no era una ciudad, sino un tablero. Cada movimiento suyo dejaba una estela de resentimiento, de rabia contenida, de terror disfrazado de obediencia. Y el espectador, nosotros quienes observamos esta historia ficticia y también quienes vemos las historias reales, siente algo inquietante, un extraño encanto por el villano que se destruye a sí mismo. Porque Joffrey no solo arruinaba la vida de otros, también cavaba su propia tumba con la misma arrogancia con la que se sentaba en el trono de hierro. Un trono que, irónicamente, lo cortaba más a él que a cualquier otro. En esta primera parte de su historia, el hilo conductor siempre es el mismo. Un niño que jamás entendió el significado del límite. Un adolescente que confundió el miedo con respeto. Un rey que creció sin aprender la diferencia entre mandar y gobernar. Y un ego tan inflamado que terminó convirtiendo cada paso suyo en una profecía autocumplida hacia el desastre. Joffrey no fue producto de la tragedia ni de la desgracia, fue producto del permiso. Y la maldad, cuando se le da permiso, siempre encuentra razones para expandirse. A medida que avanzamos en la historia de Joffrey, el paisaje se vuelve más áspero, más denso, más inquietante. Ya no es el niño que recibía la aprobación ciega de su madre, ni el heredero que caminaba entre susurros de poder. Ahora es el rey. Y es precisamente aquí donde su ego, inflamado y desbordado, encuentra la libertad absoluta para mostrarse tal cual es. Un niño con la corona más afilada del mundo, sosteniéndola con manos temblorosas incapaces de comprender su peso. Un joven que confundió el miedo de los demás con admiración, sin notar que cada mirada silenciosa era un presagio de la caída que se acercaba. Desde sus primeros días en el trono, Joffrey mostró que su reinado no sería recordado por sabiduría ni por justicia, sino por impulsos. Impulsos que nacían de un lugar oscuro, casi primitivo, donde la crueldad no era una elección, sino una reacción natural. El poder, en su forma más peligrosa, no transforma a las personas, simplemente revela lo que ya estaba ahí. Y lo que había dentro de Joffrey era una necesidad desesperada de afirmarse, de sentirse grande en un mundo que jamás le enseñó la grandeza real. Un mundo donde todos lo aplaudían, pero nadie lo guiaba. Donde todos temían sus palabras, pero nadie se atrevía a susurrarle la verdad. No eres un rey, eres un niño jugando a la guerra. Uno de los momentos que marcó su reinado fue la ejecución de Ned Stark. No porque fuera un movimiento político, él no comprendía la política, sino porque fue la primera vez que el mundo vio, sin máscaras, la naturaleza de Joffrey. Él no ordenó esa muerte para asegurar su trono, la ordenó por impulso, por vanidad, por ese instinto enfermo que tienen los tiranos de demostrar su poder en la sangre de los nobles. Para él, cortar la cabeza de un hombre honorable no era una tragedia, era una coronación simbólica. Era su forma grotesca de gritarle a Ponente que él estaba por encima de todo, que la justicia era un juguete en sus manos,
que hacer sufrir a otros lo hacía sentirse vivo. Y es inevitable detener el relato un momento para reflexionar sobre lo que esto realmente significa. Porque Joffrey, aunque parte de una ficción, representa un tipo de persona que existe en el mundo real. Personas que toman decisiones desde la inseguridad, desde la rabia, desde una herida tan profunda que jamás aprendieron a verla. Personas que destruyen lo que tocan, porque creen que destruir es la única forma de ser respetados. Personas que confunden silencio con admiración, temor con fidelidad, y así como Joffrey mandó cortar una cabeza para sentirse poderoso, hay quienes en nuestra vida diaria destruyen amistades, traicionan confianzas o humillan a otros solo para sentir que tienen control de algo, aunque sea por un instante. Volviendo a Poniente, la muerte de Ned Stark no fue solo un error político, fue la chispa que encendió incendios que Joffrey nunca entendió. Se desató la guerra, se derramó sangre en su nombre, se quemaron tierras enteras por una decisión que él tomó sin pensar. Y aún así, en su mente, seguía viéndose como un héroe. Creía que su mano firme lo convertía en el gran rey que siempre soñó ser, sin comprender que un rey no se define por su fuerza, sino por su mirada, la capacidad de ver más allá de sí mismo, de entender el tejido de las consecuencias. Y Joffrey no veía nada, no veía sufrimiento, no veía caos, no veía dolor, solo veía su propio reflejo, distorsionado por la corona, ampliado por el miedo ajeno. La relación con Sansa Stark es otra ventana a su alma enferma. Con ella, Joffrey encontró a alguien sobre quien proyectar su inseguridad más profunda. Cada humillación, cada acto de brutalidad, cada orden absurda tenía un propósito claro: recordarse a sí mismo que tenía poder. Ella era su espejo de dominio y él necesitaba ese espejo para no enfrentar la realidad interna que tanto temía. Pero su crueldad con Sansa revela algo más inquietante: la incapacidad total de ver a otro ser humano como un igual. Joffrey no percibía personas, percibía peones, estatuas vivientes creadas para obedecerlo. No entendía que Sansa era un ser humano con miedo, con dignidad, con una vida propia. Para él era simplemente una audiencia obligada, alguien que debía mirar su espectáculo de tiranía sin apartar la vista. Y una vez más, en una pausa inevitable, el relato se abre a la introspección. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que solo saben relacionarse desde el dominio, desde la humillación, desde la imposición? Personas que necesitan tener a alguien debajo para sentirse arriba. Gente que escucha solo para confirmar su superioridad, no para comprender. Joffrey es el símbolo extremo de esos individuos que, incapaces de construir algo valioso dentro de sí mismos, arrancan valor de quienes lo rodean, porque quienes no tienen nada que ofrecer muchas veces se dedican a arrebatar. Su relación con su madre Cersei, por otro lado, era un baile extraño entre devoción y resentimiento. Ella lo había moldeado, lo había alimentado de halagos, lo había envuelto en una burbuja de adoración. Y sin embargo, él la trataba con la misma frialdad con la que trataba al resto. No por falta de cariño, porque Joffrey no sabía sentir cariño, sino porque en su mente, cualquier figura de autoridad era una amenaza para su trono, incluso su madre. Ese es el destino de quienes viven encerrados en su propio ego. Todos se convierten en enemigos potenciales. Todos deben ser disminuidos. Todos deben ser silenciados. El poder absoluto es la soledad absoluta, y Joffrey continuó su reinado rodeado de personas que lo temían, pero que jamás lo amaron. Y para él eso estaba bien, porque no necesitaba amor, necesitaba obediencia. Su reinado avanzaba como un invierno lento y cruel. Cada decisión aumentaba el resentimiento del pueblo, cada acto impulsivo debilitaba su legitimidad, cada capricho lo aislaba un poco más. Y aún así, él seguía convencido de que era un héroe, de que estaba construyendo una era dorada, de que todos aquellos que lo criticaban eran traidores, débiles, enemigos de la grandeza. Esa incapacidad de percibir la realidad es el sello distintivo de los villanos que se creen héroes. No importa lo que destruyan, ellos siempre encuentran una excusa para justificarse. En su mente, la culpa siempre es del mundo, nunca de ellos. Con el tiempo, incluso los Lannister comenzaron a verlo como un problema inevitable. Tywin comprendió que no estaba frente a un rey, sino frente a una bomba. Una bomba que tarde o temprano estallaría.
llevándose consigo no solo a sus enemigos, sino a su propia familia. Pero Joffrey jamás sintió el peligro, porque los egos enfermos no sienten miedo real. Sienten irritación, molestia, incomodidad, pero jamás miedo. Creen que son invencibles, no porque lo sean, sino porque imaginar otra posibilidad sería desgarrador. Y así, sin darse cuenta, Joffrey siguió abriendo heridas, acumulando enemigos, sembrando rencor en cada alma que se cruzaba con él. Sus días estaban contados desde mucho antes de su boda púrpura, pero él nunca lo vio venir. Porque ver venir el final requiere introspección, y él vivía en una oscuridad donde la introspección era imposible. El último tramo de la vida de Joffrey Baratheon no fue una marcha hacia el triunfo, sino un desfile hacia el abismo, aunque él jamás lo supo. Y ese es el detalle más irónico, más inquietante, más poético de su historia. Murió sin entender que estaba cayendo. Murió creyendo que ascendía. Murió convencido de que era amado, respetado, temido, celebrado, porque en su mente no podía existir otra posibilidad. El ego no se rompe. El ego se defiende, aunque tenga que inventarse mundos enteros para seguir respirando. En los meses finales, Joffrey vivía su reinado como un niño que juega con fuego sin saber lo que es el fuego. Cada gesto suyo ardía un poco más. Cada palabra encendía alguna parte del mundo. Cada capricho dejaba una quemadura en corazones que ya llevaban demasiadas. Aún así, él caminaba entre los escombros como si fueran flores. Estaba tan encerrado en su propia narrativa que ya no reconocía las señales del peligro. No veía el odio acumulado, no escuchaba el cansancio de su pueblo, no percibía el desprecio silencioso que crecían en su propia familia, en su propio consejo, incluso en su prometida. Las sombras se movían a su alrededor y él seguía sonriendo, porque cuando uno se cree protagonista de su propio cuento de gloria, no reconoce que la historia hace mucho dejó de tratar sobre él. Joffrey vivía convencido de que su boda sería el inicio de una nueva era, el triunfo absoluto de su grandeza. No podía ver que ese mismo día sería recordado como el instante exacto en el que el mundo decidió respirar de nuevo. Su boda púrpura fue un escenario perfecto para su ego desbordado. Banquetes, música, aplausos, espectáculos diseñados para elevar su figura. Él lo absorbía todo con una sonrisa arrogante, ese gesto suyo tan característico, tan infantil, tan vacío. Entró al salón como quien cree controlar cada centímetro de la realidad. Caminó entre los invitados sin sospechar que muchos de ellos no estaban ahí para celebrar su vida, sino para presenciar, tal vez sin saberlo, el final que llevaba años construyendo. Cada gesto de ese día fue una metáfora involuntaria. Cada burla a su tío, cada orden absurda, cada humillación hecha espectáculo. Todos eran ecos de un niño que jamás dejó de ser niño y que confundió el aplauso ajeno con afecto. Era la última función de un tirano que creía estar sentado en la cima, cuando en realidad ya estaba colgando del borde. Y entonces llegó la copa. Ese objeto simple, brillante, cargado de un destino silencioso. Joffrey la tomó sin sospechar nada porque los villanos que se creen héroes jamás sospechan nada. Piensan que el universo entero conspira a su favor, que son intocables, que el mundo jamás se atrevería a golpearlos, que los dioses los bendicen, que la muerte es para otros, no para ellos. El veneno viajó por su garganta como una verdad que había tardado demasiado en llegar. Y de pronto, el niño rey, el tirano adolescente, el villano que jamás aceptó su sombra, comenzó a sofocarse. La sala se llenó de gritos. Cersei se lanzó hacia él, desesperada, como una madre que ve por fin el costo de sus decisiones. Tyrion lo observó con esa mezcla de fascinación y dolor que solo alguien que ha visto demasiada injusticia puede sentir. Y Joffrey abrió los ojos de par en par. Ese momento no fue solo físico, fue simbólico, fue espiritual. Fue la revelación que él jamás pudo entender. Sus ojos se abrieron como se abre una grieta, demasiado tarde para detener el derrumbe. En su rostro se dibujó la pregunta que nunca había hecho. ¿Por qué a mí? Y la respuesta estaba en todas partes y en ninguna. Porque no hay respuesta para quien nunca aceptó su responsabilidad. Porque no hay consuelo para quien jamás supo amar. Porque no hay final noble para quien vivió negando la humanidad de otros. Murió sin dignidad. Murió sin comprensión. Murió sin redención. Murió siendo hasta el último segundo aquello que siempre fue.
un ego enfermo intentando respirar en un mundo que ya no toleraba su sombra. Pero aquí, al final del relato, surge la reflexión más importante. Joffrey no es solo un personaje, representa algo real, algo que todos hemos visto, algo que a veces hemos sentido. Porque el mundo está lleno de personas que se creen héroes mientras destruyen vidas a su alrededor. Personas que no escuchan, que no aceptan límites, que confunden poder con derecho y crueldad con fortaleza. Personas que humillan para existir, que fragmentan para sentirse enteras, que hieren porque su alma jamás aprendió otra cosa. Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos conocido a un Joffrey. Quizás en la escuela, en el trabajo, en la familia, en un liderazgo fallido, en una relación rota. Individuos incapaces de ver el daño que causan porque su ego es más grande que su visión. Personas que queman todo lo que tocan y luego preguntan por qué les rodean las cenizas. Y lo más inquietante es que algunos de ellos ni siquiera saben que son los villanos de la historia. Se cuentan a sí mismos cuentos donde siempre tienen razón, donde siempre son víctimas, donde siempre son los elegidos. La historia de Joffrey Baratheon es un espejo deformado pero revelador. Nos muestra que la maldad muchas veces no nace de tragedias profundas, ni de heridas invisibles. A veces nace simplemente del permiso, del silencio, de la falta de límites, del exceso de poder en manos equivocadas. Nos recuerda que incluso sin tragedias, sin sufrimientos oscuros, sin un pasado doloroso, puede surgir un villano pequeño, caprichoso, inseguro. Un villano que se cree inmenso porque nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Y entre todas esas reflexiones queda una más, la más íntima, la más incómoda. ¿Qué parte de nosotros mismos podría volverse así si nadie nos corrigiera? Si nadie nos enfrentara? Si nunca aceptáramos nuestras fallas. ¿Cuánto de Joffrey podría crecer en cada uno de nosotros si alguna vez creyéramos que estamos por encima de todos? Su muerte, entonces, no es solo el final de un personaje. Es una advertencia. Un recordatorio de que los villanos no siempre tienen cicatrices. A veces tienen coronas. A veces tienen sonrisas. A veces tienen el aplauso del mundo entero. A veces pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Joffrey Baratheon murió creyéndose invencible, pero en su caída descubrimos algo esencial. Ningún ego enfermo puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano la realidad exige cuentas. Tarde o temprano el mundo deja de temer. Tarde o temprano la historia, esa juez silenciosa, reclama lo que es suyo. Y mientras su último aliento se perdía en el aire, mientras su madre lloraba, mientras el reino entero observaba, el universo entero pareció exhalar un suspiro que llevaba años conteniéndose. El villano había caído. Y en un instante, el mundo, ficticio real, se sintió un poco menos oscuro. Y así cuando la última imagen de Joffrey se disuelve en el aire, cuando entendemos que nunca fue un monstruo sobrenatural, sino un reflejo distorsionado de lo que todos podemos llegar a ser bajo el fuego del poder, queda una última pregunta flotando entre las sombras. ¿Cuántos Joffreys han pasado por nuestra vida? Sin corona, sin castillo, sin trono, pero con el mismo veneno en la mirada. Tal vez por esto estas historias importan, no porque podamos cambiarlas, sino porque nos obligan a mirarnos en ese espejo incómodo donde descubrimos que el mal no siempre porta armadura negra. A veces se viste de niño, de hijo, de vecino, de compañero de alguien que un día decidió que el mundo era suyo para lastimar. Y si esta reflexión te hizo sentir algo, si te llevó a recordar, cuestionar o mirar de forma distinta a los villanos que a veces cruzan nuestro camino, te invito a suscribirte. Aquí exploramos historias que no solo cuentan mundos ficticios, sino que también iluminan el nuestro. Y si tienes algo que decir, alguna idea, una interpretación distinta o una herida que esta historia tocó, déjala en los comentarios. Me encantaría leerte.